El devocional de hoy tiene como título Otro nombre, ¿ok? Vamos a leer algunas lecturas y vamos a meditar un poco. Vamos a empezar leyendo Hechos 34, perdón, Hechos 4, versículo 36, ¿ok? Y lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Un ejemplo de esto fue José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que quiere decir el que consuela a los demás, ¿ok? Aquí nos está hablando y este versículo nos muestra que el nombre, había una persona que se llamaba José, que era natural de Chipre, y los apóstoles le llamaban Bernabé. Su nombre era José, pero los apóstoles le llamaban Bernabé. Y le llamaban Bernabé porque el significado de Bernabé es el que consuela a los demás. Y el devocional en el libro de estudio que estamos siguiendo para todos estos días, nos habla no solamente de José, que ahora llamaban Bernabé, sino de otros ejemplos de personas que en la Biblia cambiaron de nombre. Seguramente te acuerdas de algunos. Hay algunos que están aquí en el libro. Uno de esos ejemplos es Abraham, que cambia de nombre por Abraham. Le ponen una H en medio de el nombre. ¿Por qué? Porque iba a ser padre de muchedumbres. Entonces Dios tiene a bien cambiarle el nombre de Abraham a Abraham porque tenía un objetivo con él. Tenía el objetivo de hacerlo padre de multitudes. A Jacob en Génesis 32:28, todos estos los puedes ir leyendo. La historia de Abraham está en Génesis 17:5. En Génesis 32:28, Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone de nombre ahora Israel. Le quita el nombre de Jacob, que tú te acordarás de la historia de Jacob, y si no, la puedes leer ahí en Génesis un poquito antes, quizás desde el 28 hacia el 32 y le cambia el nombre y ahora se llama Israel porque tenía el objetivo de gobernar al pueblo de Dios con Israel ahora. Eh, a María, si te acuerdas, cuando María tiene su llamado, cuando el ángel Gabriel le anuncia que va a concebir al hijo de Dios, le anuncia también cuál es el nombre que le tienen que poner y le dice, le vas a poner Jesús, porque este nombre significa, tiene la esencia de Salvador, de la persona que va a salvar al mundo. En Mateo 16:18, también Jesús mira fijamente, esta sí la vamos a leer. Mateo 16:18, eh, le dice, lo voy a empezar a leer. Lo estoy leyendo en la versión Palabra de Dios para Todos. Voy a leer desde el 17, de hecho. Jesús le dijo, Simón, hijo de Jonás, qué afortunado eres, porque no fue un ser humano quien te lo reveló, sino mi Padre que está en el cielo. Si te acuerdas y lees unos versículos antes, Jesús había preguntado quién era y Pedro dio una respuesta que venía de parte del cielo. No te lo voy a spoilear para que después lo estudies. Voy a leer el versículo 18. También te digo que tú eres Pedro y construiré mi iglesia sobre esta roca. Al principio le dice Simón, hijo de Jonás. Jesús le dice Simón, hijo de Jonás. Ese era el nombre que le habían puesto sus papás. Incluso le dice hijo de Jonás. Y como dato curioso, así es como nacen los apellidos. Inicialmente tu apellido era el nombre de tu padre y son como los estadounidenses. Peterson, Anderson, el hijo de Pedro, el hijo de Ander, aquí sería Jonathan. La palabra son en inglés significa hijo. Simón, hijo de Jonás, qué afortunado eres. Ahí le está diciendo su nombre. Pero en el versículo 18 le dice, también te digo que tú eres Pedro y construiré mi iglesia sobre esta roca. Las fuerzas de la muerte no te derrotarán. Y ahí mismo le está diciendo el propósito. Las fuerzas de la muerte no te van a derrotar. Te daré las llaves del reino de Dios. Si tú juzgas a alguien aquí en la tierra, Dios lo juzgará en el cielo. A quien perdones aquí en la tierra, Dios también lo perdonará en el cielo. Qué padre propósito.
Y vemos muchas más historias más. Hay muchas otras historias. Hay otro hombre que se dedicaba y en el primer devocional que pude compartir contigo, familia, eh, había otro hombre que se dedicaba a asesinar cristianos. Su nombre, su misión en la tierra, por lo que él había entendido, era hacer valer la ley judía y acabar con la vida de los cristianos, Saulo de Tarso. Y cuando Saulo se convierte, cambia de nombre de Saulo a Pablo también. Ve qué padre la naturaleza de Dios, porque nuestro nombre es como nos identifican en todos lados. Si te das cuenta, nuestro nombre tiene tanta carga y tanta importancia en nuestra vida que puedes ir en la calle y si alguien que tú conoces grita tu nombre, conoces hasta el timbre de voz y sabes que te están hablando específicamente a ti. Puedes tener un nombre tan común como el mío, que me llamo Víctor. Además de Ulises, me llamo Víctor. Y puedo voltear cuando alguien de mi familia me dice Víctor en la calle o me grita Uli. Sí, muchas veces me confundo, pero mis nombres me definen. Pero quiero contarte mi caso específicamente porque, bueno, con Víctor no hay mucho. La palabra, el nombre de Víctor en su significado viene de victorioso y ese me gusta. Es un nombre que tiene un significado que está padre, pero también me llamo Ulises y el nombre Ulises o el significado de Ulises es un nombre que viene de la mitología griega y el significado es el que guarda rencor o el que no olvida. Porque si te acordarás de la mitología griega, pues Ulises es un hombre pues que guardó rencor y que tomó venganza por algo que le hicieron en el pasado. Y ese, la verdad, no me gusta tanto. Entonces estuve buscando y buscando, no era un hombre que me gustara. Debo confesarte que es un tema que me costó mucho trabajo. La verdad es que el rencor durante muchos años de mi vida eh, fue un problema constante en mi corazón. A mí me costaba trabajo cuando alguien me hacía algo, no quererme desquitar en el futuro. Según yo había perdonado, pero si tenía chance de desquitarme, me desquitaba. Y no te lo digo con orgullo, cero. Me costaba trabajo ese nombre, entonces buscaba y buscaba y alguna vez que yo estaba estudiando, encontré un significado distinto de Ulises. Ulises también significa el que hace camino. Y fue un momento de redención muy padre en mi corazón porque entendía, me llamo Víctor Ulises, el que tiene victoria haciendo camino. Y yo lo tomé, dije, ya no quiero ser el que guarda rencor, ahora quiero ser el que tiene victoria haciendo camino. Y es una naturaleza increíble de Dios porque nos da la capacidad de tener un nuevo nombre. El mensaje de hoy no es que todos nos cambiemos el nombre por el que más te inspire. El mensaje de hoy es que Dios te ha llamado próspero, que Dios te ha llamado dador de vida, Dios te ha llamado embajador, rey, sacerdote, te ha llamado sano. Hemos recibido en su palabra, en sus testamentos, tantos calificativos que nos ayudan a dejar atrás lo que antes era mi nombre, como Saulo de Tarso. Dios tiene la misericordia con nosotros de llamarnos y decirnos cosas que aún no somos, porque si te acuerdas, uno de los ejemplos que revisamos al principio del devocional fue Pedro. Y Pedro no había llegado todavía a la plenitud de su llamado. En el momento que sucede el cambio de nombre de Pedro, pues todavía después de eso le corta la oreja a un soldado, le recomienda a Jesús no entregarse en la cruz, camina sobre las aguas, que estuvo increíble, pero también se hunde. Y bueno, lo más importante es que niega a Jesús, que le costó uno de los dolores más grandes de su vida. Y aún así, antes de que todo eso pasara, Jesús, sabiendo lo que iba a atravesar, le dice, las fuerzas de la muerte no te van a derrotar. Te doy las llaves del reino, y si tú juzgas a alguien aquí en la tierra, Dios lo juzgará en el cielo. Ve cómo
la definición de lo que Pedro iba a hacer en el futuro no dependía de las cosas que ya Jesús sabía que la iba a regar. Y así sucede contigo y conmigo. ¿Y cuál es el objetivo entonces del devocional? Porque está padre, ¿no? A todos nos gusta haber cambiado de nombre, a todos nos gusta tomar una nueva naturaleza, pero te voy a leer un versículo más. Para los que están apuntando o tienen la libreta, vamos a leer Proverbios 18 del versículo 20 al 22. Y te voy a leer la versión Palabra de Dios para todos. Tu forma de hablar te alimentará, lo que digas te saciará. ¿Ok? Entonces, la forma de que nosotros tenemos es como un alimento. ¿Ok? Y ese alimento nos va a saciar. ¿Ok? Va a llenarnos, para ser redundantes. Voy a tener el estómago lleno como cuando como hasta que me canso. ¿Ok? Eso es una de las capacidades que tiene mi forma de hablar. Lo que uno habla determina la vida y la muerte. Lo que tú hablas, se me cayó algo. Lo que tú hablas, eh, lo que hablas todos los días, lo que hablas en todos momentos, determina la vida y la muerte. Así lo dice Proverbios. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Va a haber consecuencias y Proverbios nos pide atenernos a las consecuencias. Encontrar una buena esposa es encontrar el bien. Por eso es muestra de que el Señor está contento contigo, ¿ok? Encontrar una buena esposa es encontrar el bien. Estamos hablando de las palabras y de pronto nos habla de la esposa. ¿Por qué tiene que ver la esposa con los dos versículos que leímos antes? Tiene que ver porque tú y yo somos la esposa del Señor. Amén. Tú y yo nos estamos preparando porque en las bodas del Cordero va a venir nuestro rey y vamos a tener una boda con él. Nosotros somos la esposa del Señor. Está hablando de nosotros, de nuestra forma de hablar. Y está padre que el Señor te cambie el nombre a ti, pero también te dio la capacidad de nombrar a otros. ¿Y cuántas veces nos pasa que en el trabajo no vemos a alguien como Uli? Y si tú y yo fuéramos compañeros de trabajo, a lo mejor me dirías Uli, o a lo mejor dirías, ¿qué pasó, pelón? ¿Cómo estás? Y nos enseñaron así a hablar en nuestra vida. Y incluso a nuestros hijos le decimos ahí, ¿cómo está el travieso? ¿Cómo está el destroyer? ¿Cómo está el tremendo traviesillo? No estoy diciendo ningún buen apodo, pero en nuestra forma de hablar, regresando a los versículos, dice, tu forma de hablar te va a alimentar. Lo que uno habla determina la vida y la muerte. Lo que tú hablas de los demás también da vida o da muerte. Y nos encanta poner apodos, nos encanta decirle a alguien, regresando a los compañeros de la oficina, no es común que en la oficina digas, uy, ahí viene el vendedorazo, ahí viene el campeón del equipo. Es más común que digas, ahí viene la chismosa, ahí viene el impuntual, ahí viene el mala onda, y me estoy yendo cortito porque tú sabes cómo hablas en el trabajo y cómo hablan los demás en el trabajo. Eh, no tú, que no te caiga la pedrada, excepto que te haya caído, no fui yo. En la casa, a veces con nuestra esposa, cuando estamos enojados, no nos decimos bendito, no nos decimos hermosa, hermosa. A veces, a lo mejor solamente nos pasa a Diana y a mí, pero caemos en esta forma de hablar que no da vida, que en lugar de dar vida, provoca algo contrario. ¿Qué tal si aprendemos a hablar como el Señor habla con nosotros? Si aprendemos a definirnos como el Señor nos define desde el principio, a vernos como Dios vio a Pedro, y sabiendo todo lo que iba a pasar y sabiendo que en el futuro podría traer traición y decir, pues yo sé que en algún punto de la vida vas a negarme, pero desde hoy yo digo que tú eres Pedro, y las fuerzas del mal, las puertas del infierno no van a prosperar frente a ti. Le estaba bendiciendo con un nuevo nombre. ¿Qué tal si en cada una de las relaciones que tenemos, tú y yo empezamos a poder dar esa definición? Y algo padre va a suceder, porque el versículo 20 de Proverbios 18 dice, tu forma de hablar te va a alimentar. Lo que tú digas te va a saciar. ¿Sabes qué pasa cuando tú estás bendiciendo a otro? Cuando tú a alguien
que es impuntual en lugar de, porque sabe la otra persona, no es que no sepa la otra persona que es impuntual, no lo vas a sorprender porque él sabe que es impuntual. Pero ¿qué tal si a la persona que está siendo impuntual, en lugar de que le digas, ahí viene el impuntual, lo bendices? Cuando tú estás hablando, de eso te estás alimentando y entonces las bendiciones también te van a saciar. Qué padre versículo este de Proverbios 18. Creo que es una muy buena manera de iniciar nuestra semana porque de la forma que nosotros aprendemos a hablar y aprendemos a definir a otras personas, así como Dios ha cambiado nuestro nombre, también nos podemos hacer nosotros. Eh, y lo más importante, en el versículo 21 de Proverbios 18 dice, lo que uno habla determina la vida y la muerte, que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Tenemos nuestro llamado, está en medir nuestras palabras y en saber que nuestras palabras tienen consecuencias. Eh, y bueno, vamos a orar. Estas son de estas palabras que alguna vez un muy buen amigo pastor dijo, no es para que algunos se sientan mal, es para que todos podamos modificar. Iba a decir todos nos sintamos mal, pero no siempre, ¿no? Mejor es para que Jesús nos lleve a hablar como Él lo hizo con Pedro, a cambiar la vida de otros, así como Él lo hizo con Saulo de Tarso. Vamos a orar, ¿te parece? Oramos 2 minutos. Padre, te doy gracias por esta mañana, gracias por esta mañana donde tú en esta semana, de manera temprana, estás sacudiendo áreas de nuestra vida, estás sacudiendo a lo mejor costumbres, a lo mejor nos hiciste recordar a una persona que ya traemos con un calificativo y tú quieres traer libertad en este día. Hoy te pido que nos hagas libres de las palabras que hemos dicho, Señor. Que si nosotros sabemos que traemos a alguien con un apodo, con una forma incorrecta, con un calificativo, sea de donde sea, Señor, sea de mi familia, sea de mi iglesia, de mi trabajo, hasta con un vecino, Señor. Te pido que me des libertad y que yo pueda dominar mi lengua y no calificar a nadie como tú no lo harías. Hoy te pido que nos des tus ojos, Señor Jesús. Dame tus ojos en esta mañana, dame tu corazón para que yo pueda ver a los demás como tú los ves. Ayúdame a poder impartir perdón, ayúdame a poder impartir esperanza en el futuro, una revelación, que nuestras palabras sean proféticas para aquel que está batallando con lo que sea. Dame humildad, Señor, para no creer que porque yo he superado cosas, los demás no las pueden superar, Señor. Hoy te ruego misericordia por aquellos que están cometiendo un error que es tan evidente para mí o las personas que me rodean, que ahora se ha vuelto no solamente un error, sino un calificativo para otra persona. Hoy te pido que podamos ser embajadores tuyos, que podamos ser personas que te representan, que así como Saulo, cuando se arrodilló y sus ojos quedaron cerrados, Señor, y creció su espíritu y fue transformado, y cuando volvió a abrir los ojos y las escamas cayeron, vio el mundo de una forma diferente. Te pido que así lo podamos hacer nosotros. Te pido que a través de nuestros labios tú impartas vida, Señor, que sobre todo aquel que ha sido menospreciado, que sobre todo aquel que ha sido burlado, que ha sido burlado durante mucho tiempo, nosotros podamos detener esa tendencia y darle ese respiro, darle ese momento de vida, Señor, en el que tú empieces a construir. Hoy te pido vida, Señor, para cada una de las personas que necesiten palabras que edifiquen su corazón. Gracias, Padre. Danos la cautela para identificar esos momentos donde podemos frenar nuestra boca y no hablar mal acerca de nadie. Y también te doy gracias, Señor, porque tú has cambiado el concepto que hay de mí en el cielo. No importa lo que la gente hable de mí. Quizá entre nosotros hay alguien que durante años ha sido asediado por un calificativo, por una mala palabra, por un desprecio. Hoy te doy gracias porque la definición
mía no viene de los demás hombres. Lo que yo soy, lo que yo he sido y lo que voy a hacer está escrito en el cielo. No solamente está escrito, tú pagaste por ello, tú entregaste cada gota de tu sangre pagando por mi futuro. Y hoy declaro que hay sanidad, que tú estás quitando palabras ahora mismo y que ese futuro glorioso que tú tienes garantizado, que tú pagaste por cada uno de nosotros, se hará realidad todos los días, tarde o temprano, y sin duda va a suceder lo que tú has prometido. Gracias, Señor Jesús. Bendecimos esta semana y te doy gracias por todos los que se conectaron y que van a ver este devocional. Amén.